Buenas tardes a todos. A nombre de la Red Internacional de Investigadores en Educación, Salud Psicosocial y Tecnología, les damos la bienvenida a esta segunda sesión del ciclo de conferencias 2026. Agradecemos la asistencia de cada uno de ustedes, así como su participación en la organización de este evento. La conferencia de hoy estará a cargo del doctor Víctor Gutiérrez Olivares y se titula Pedagogía y Ciencias Forenses. Mi nombre es Giver Licona y tendré el privilegio de ser el moderador de esta conferencia. Antes de empezar, queremos cederle la palabra al doctor Arturo Barraza Macías, fundador de esta red, y que tiene un saludo para nosotros. Doctor Arturo. Buenas tardes a todos. Sí, primeramente, pues un gusto que estén otra vez aquí acompañándonos en esta segunda actividad y con un invitado de lujo, mi buen amigo el doctor Víctor Gutiérrez. Sí, un saludo hasta Morelia. Sí, Víctor. Y de pasada me saludas a Luis Felipe, que tú lo ves más seguido que yo, ¿verdad? Sí, por ahí. Entonces, sí es un gusto que estemos empezando. Creo que es un espacio para generar sinergia en el aprendizaje y en la formación y en la conformación de grupos de investigación. Ahora el doctor Víctor nos viene a tratar un tema que él ha estado trabajando, no es de ahorita, ¿eh? O sea, esto yo recuerdo de que conocí a Víctor ya hace bastantes años, en una vuelta que tenía ya por Morelia, ya estábamos platicando estos temas, ¿verdad? Y cómo Víctor traía la inquietud de relacionar la pedagogía y meterle en otros ámbitos, como es el caso de las ciencias forenses. Entonces, es algo que él ha estado trabajando ahorita, obviamente, con su experiencia que tiene ya como presidente de la Organización Federal de Peritos y todo el trabajo que tiene, pues tiene toda más experiencia. En su formación él ha estado metido en temas educativos y ahorita en temas forenses, entonces si alguien está capacitado para hablar de esta relación entre estas dos áreas, es precisamente el doctor Víctor. Y entonces es un gusto que estemos todos aquí. En los próximos días el doctor Manuel estará enviándoles información sobre alguna de las siguientes actividades que vamos a seguir realizando, en la cual esperamos que nos acompañen. Sí, y bueno, vuelvo a repetir, es un gusto para mí, para todos los que somos partes de la red que estamos iniciando, tener aquí a cada uno de ustedes y en este caso a nuestro conferencista magistral, el doctor Víctor Gutiérrez Olivares, sí, que le doy un fuerte saludo desde acá, desde Durango, sí, espero en alguna otra ocasión podamos coincidir, que coincidimos varias veces, sí, y inclusive, si mal no recuerdo, compartimos también en la misma generación el Premio Nacional de Psicología, ¿va? En diferentes ámbitos, pero fue la misma generación, si mal no recuerdo, diferentes categorías cada uno, pero nos tocó coincidir también por ahí. Un fuerte saludo, Víctor, estamos aquí a la orden y aquí seguimos por si se ofrece algo. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor Arturo. Les explico brevemente la dinámica de esta sesión. Después de leer solamente algunos de los datos de formación del doctor Gutiérrez, porque son muchos, tendremos la oportunidad de escuchar y ver su presentación, para lo cual les invitamos a mantener sus micrófonos silenciados y cuidar de que no haya interrupciones. Durante este tiempo no hay interacciones, a no ser que el conferencista dé otra indicación. Al finalizar la conferencia o durante el transcurso de ella, les invitamos a que escriban sus preguntas en el chat de esta sesión para realizar estas hacia el final de la misma. Les invitamos a que coloquen su nombre y de dónde provienen en la pregunta o comentario que quieran hacer. Ahora es mi privilegio presentar al doctor Víctor Gutiérrez Olivares. Él es doctor en Pedagogía por la Universidad Autónoma de Querétaro, doctor en Psicología Forense otorgado por la Academia Internacional de Medicina Forense y acreditado por Reino Unido. Perito profesional certificado en la materia de Psicología Jurídica y Forense por el Colegio Federal de Peritos. Perito auxiliar del Poder Judicial de la Federación en Pedagogía, Psicología y Protocolo de Estambul. Y perito en Psicología en el Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán. Es consultor e integrante del Consejo Directivo de la Revista Internacional Indexada de Criminalística y Ciencias Forenses, Scopain. Premio Nacional de Psicología 2016 por la Federación Mexicana de Psicología. Analista en medios electrónicos de TV, radio e Internet nacionales e internacionales, entre muchos otros. Doctor, será para nosotros un placer escucharle con esta conferencia y le cedemos el tiempo. Pues antes que nada, muy agradecido por la presentación y bueno, ver a mi querido amigo, gran maestro.
que prácticamente le debo el doctorado, ya que nos hizo pues la oportunidad de que pudiéramos publicar en varias de las revistas que él tiene indexadas. Y bueno, quiero decirles que efectivamente este tema de la pedagogía no es un tema que venga yo para acá. Creo que sí puedo presumir que en el país soy el primero que empieza a cuestionar el trabajo que hace la pedagogía. Cuando yo egreso de la Universidad Nacional Autónoma de México, estudié la licenciatura en pedagogía. em, pues yo escuchaba que a los docentes nada más como que se les quiere encasillar en el aula, en el salón de clases. Y yo decía que no, que el pedagogo es un investigador. Y yo decía que el error de los abogados termina pues en la cárcel. El error de los médicos termina en el panteón. Pero ¿dónde quedaba el error que cometían los docentes, el pedagogo? Entonces me doy cuenta que su error termina en tener un abogado que no supo redactar bien un documento y que encarcelan a su cliente. El error de la formación que tuvo un pedagogo al hacer mal la malla curricular de los médicos, el que no aprendieran bien primero, no sé, osteología, después anatomía, entre otros, entonces hacen que los pacientes mueran. Entonces el error también lo cometía el pedagogo. Y el crimen, los asesinatos, extorsiones, entre otras, ¿dónde quedaba? ¿Dónde radicaba el problema de esta alta criminalidad que ha envuelto no solamente a México, sino varios países en el mundo? Y es precisamente la pedagogía que se ha quedado al margen. Cuando pues surge este gran grupo de científicos que invitan a que participemos, de verdad me llenó de entusiasmo poder compartir esta actividad que tengo realizando desde prácticamente desde los 90. Ya empezaba a trabajar algo y esto concluyó en mi tesis de licenciatura que se llama La pedagogía como solución de problemas de tipo criminológico. Lo fui desarrollando y entonces ahora estoy en el Poder Judicial Federal como perito en pedagogía, en psicología jurídico forense y también en protocolo de Estambul. Entonces, varios se preguntarán, ¿y qué hace un pedagogo en las ciencias forenses? Cuando nosotros escuchamos ciencias forenses, parece que se alude a la sangre y nada que ver. La ciencia forense tiene que ver con el foro, donde se debaten los argumentos para que una persona pueda ser sancionada pecuniariamente o privada de la libertad por alguna omisión. Últimamente hemos visto que hay varios profesores que desgraciadamente han sido víctimas de la violencia física, verbal y privativa de la vida. Por ejemplo, recordemos el caso en Nuevo León con Federico Fara, que dispara un arma y pues priva de la vida a la maestra y a algunos compañeros. Después, en Tamaulipas, también Miguel Ángel, pues ahora sí desvive, es que hay palabras que ya no se pueden utilizar en las redes sociales. Desvive a la maestra y posteriormente se desvive él. Entonces, también estamos viendo que hay padres de familia que han ido a golpear a los maestros o hay maestros, maestras que han golpeado a los niños y entonces todo eso, ¿dónde se va a dirimir? En juzgado. Pero no hay el especialista. Ahorita somos poquísimos, no sé cuántos estemos registrados ahorita en el Poder Judicial Federal, pero sí quiero decirles que creo que ahorita soy el único que está en el ámbito de la pedagogía. Porque el pedagogo tiene que estar impregnado de las leyes que vivimos en este país y cómo las vamos cursando en nuestra aula educativa.
porque hay algo que privilegia el trabajo que tenemos nosotros, que es frente a los alumnos. Y recordemos que Juan Amos Comenio crea uno de los términos más bellos, que es la paidocentría, poner al centro del aprendizaje a los niños. Y entonces hay una evolución de derechos. Hay básicamente tres enfoques de la niñez, ¿sí? En lo que se ve que el sujeto es pleno de derechos. El niño tiene una autonomía y esta autonomía hace que se quite este vendaje en una adultocentrismo, fuera que el adulto sea el centro. Juan Amos Comenio dice al centro los niños. Entonces, tenemos un derecho sustantivo, un principio interpretativo fundamental y una norma de procedimiento para ver esta evolución que ha habido sobre los alumnos. Hay una progresividad. Pasa de ser infante, y como la palabra lo dice, infante viene de farid, esta palabra árabe que quiere decir mudo, donde el adulto hablaba por el niño, y entonces el niño no podía manifestar sus ideas. En la actualidad, en el ejército, en la marina, se sigue utilizando el término infante. El infante es aquel que no puede contradecir la orden de sus jefes. Son mudos, obedecen. Y esto fue quitándose en el niño, porque precisamente aparece en el siglo XVIII la palabra niño, que ya es un sujeto de derechos, que puede expresar su disentir. Entonces hay que poner, nos dicen, en este sentido, desde Juan Amos Comenio, siglo XVII, y pasa ahora a lo que es el interés superior de la niñez. Esto hay que grabarnos muy bien. Y los maestros parece que actuamos y no tenemos que saber nada de leyes. Sin embargo, aparte de tener didáctica magna de Comenio, el canto del cisne de Gian Pestalozzi y eh, el Emilio o la educación de Juan Jacobo Rousseau, tenemos que tener dentro de nuestros libros de consulta el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia. Tenemos que saber que ese niño tiene derechos, cómo tenemos que abordar. Incluso ya no podemos estar utilizando la palabra menores, porque la palabra menor inmediatamente fija la idea de que siempre hay alguien por debajo y alguien por encima de él. Entonces, la misma Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes y el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia nos indica que esa palabra la tenemos que quitar de nuestro vocabulario. Cuando escribimos, ya tenemos que estarnos impregnando de esa jerga. No existen los menores. En sustitución tenemos que utilizar siempre niños, niñas y adolescentes. ¿Qué vamos a entender por un niño? El niño es desde que nace hasta antes de los 12 años de edad. Y de los 12 años de edad hasta antes de los 18 años de edad, vamos a estar hablando de los adolescentes. Entonces, vuelvo a decir, ya tenemos que ver que el niño, verlo con un enfoque de derecho. Reitero, tenemos que utilizar niños, niñas y adolescentes. Desgraciadamente, algunas de las personas que han hecho nuestras leyes, que han confeccionado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estos protocolos para juzgar con perspectiva de infancia, siguen hablando precisamente, vean, perspectiva, protocolo con perspectiva de infancia. Si se supone que ya desde el siglo XVII aparece el siglo XVIII, se quitó la palabra infante, pues ahora le llaman inclusive infancias.
¿Cuáles infancias? Nosotros no podemos pluralizar las palabras. Como todo profesionista, tenemos que ser responsables. Decía Humberto Eco que aquel que nomina, domina. No podemos caer como profesionistas por este auge supuestamente de derechos, estar pervirtiendo el lenguaje, porque la lengua te da identidad, no es solamente que alguien ya llamó que las infancias, que las niñas y mil cosas que no. Creo que tenemos que tener una responsabilidad los investigadores, ¿sí? Más allá de lo que se llama lo políticamente correcto, nosotros tenemos que tener una ética. Entonces, sí al interés superior de la niñez, que se haga una justicia que retoma la paidocentría. Entonces, este paradigma de la paidocentría, vuelvo a retirar, tiene que retirar eso de menores, ¿sí? Que se convierte incluso en un término discriminativo, ¿sí? Entonces, el enfoque es paidocentría. La intervención, claro que debe ser multidisciplinaria, pedagogos, psicólogos educativos, medicina forense, para no revictimizar. Hay que hacer una justicia adaptada. Eh, Permítanme, es que acá. Fíjense ustedes, hace poquito yo estoy ahorita colaborando. Yo soy maestro frente a grupo, tengo 26 años como maestro frente a grupo y estos últimos 4 años he estado trabajando en, este, en el área jurídica, se llama Enlace Jurídico de la Secretaría de Educación en el estado de Michoacán. Entonces, algunos cursos que hemos dado, algunos profesores se quejan que ahora los niños, hay un exceso, dicen, de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y que los profesores van perdiendo cada vez espacio porque no pueden ellos ya prácticamente hacer su tarea educativa porque siempre hay intereses de los padres en el que quieren que el profesor se supedite a los intereses, pero no interés, sino a caprichos a veces, tanto de los alumnos, tanto de los profesores, porque nosotros no hemos sabido también a cómo tratar esa parte del triángulo educativo, padres de familia, profesores y niños. Claro que es primero niño, padres de familia y maestros. Fíjense que hay veces que un alumno pide cambiarse de escuela y no lo quieren dejar que porque es un niño que reprobó, porque tiene mala conducta, entre otras. Si ese niño no es recibido en otra escuela, están afectando su derecho a la educación, ¿sí? Hay un caso de un profesor que está a punto de jubilarse y no aceptó a una niña que se fuera a esa escuela, porque dijo que ahí no se aceptaban reprobados. Entonces esto lesiona su derecho a la educación y la niña se debió explorar por qué no aprobó el curso y se debió quedar en esa escuela. Sin embargo, aquí vamos a la parte final. Simplemente este profesor es un directivo, dice que no se acepta y punto. Ahora sí que por su autoridad. Entonces ahí cae en un grave delito, porque ese profesor, aunque ya se va a jubilar, pudiera perder su jubilación y ser cesado. ¿Por qué? Porque se habla de una ponderación de derechos. Ese profesor tiene derecho a jubilarse. Claro que sí. Es su derecho después de cumplir determinados años de servicio. Pero este niño tiene su derecho a la educación. No se le puede privar de ese derecho. Entonces, cuando se lleva ante un juzgado, se van a ponderar sus derechos. Su derecho a que se jubile y su derecho del niño a la educación. Este profesor puede ser cesado porque violó
su derecho, porque el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que todas aquellas convenciones que hayan sido rubricadas por el Estado mexicano pasan a formar parte de la Constitución. Se firman por el Senado y tienen rango constitucional. Entonces, si en 1989 se firmó la Convención de los Derechos Niños, Niñas y Adolescentes, este artículo 133 de esa convención que se firmó pasa al artículo primero constitucional, ¿sí? Que es el derecho o garantías que tenemos, antes se les llamaban garantías, hoy se les llaman los derechos. Por lo tanto, al tener rango constitucional, este profesor se pondera el derecho, pues sí pesa más el derecho que tiene el niño a la educación y este profesor perdería su derecho a la jubilación y sí puede ser cesado por esta flagrante violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Habrá sindicatos y que tienen derechos, pero inmediatamente ningún sindicato va a poder ver en esta tabla que pese más el derecho del profesor. Ahora, la protección de niños, adolescentes por los profesores y el derecho que tenga este niño, entre más derechos tenga este niño, es directamente proporcional a los derechos que tiene ese profesor. Entonces ahí estarían a la par. Si se lesiona un derecho del niño, se lesiona un derecho al profesor. ¿Por qué? Porque él es el escudo que lo va a proteger ante cualquier eventualidad. Si estoy protegiéndolo, al mismo tiempo hacen una coraza, pues los tres, padres de familia, niños y adolescentes. Hubo un caso de una maestra que fue acusada, no recuerdo, creo que en Tlaxcala, no recuerdo bien. Entonces, una madre de familia dijo que su niño de preescolar había sido violentado por esta profesora y pues sí la retienen, la privan de su libertad y logra demostrarse que esta maestra no violentó al niño. Vean, esos casos donde se llevaron a un juzgado. ¿Y quién puede ayudar para salvaguardar los derechos de ese profesor? Precisamente lo que nos hace mucha falta, tener a un pedagogo para que en el foro, para exponer ante los jueces que ese niño quizá no fue ni ofendido, no fue maltratado, porque si bien dice el artículo 122 del Código Nacional de Procedimientos Penales, si sabes, te contaron o viste que una persona ha sido violentada física, verbal o sexualmente, tenemos que notificar a la autoridad. Pero también el artículo número 6 de la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes nos habla de la protección que debemos dar a los niños. Entonces, esta maestra, ¿por qué tenemos que saber estas partes de derecho? Porque el pedagogo puede ir a los juzgados y empezar a exponer motivaciones que vayan a favor o en contra de ese profesor, sea el caso, si te toca defender al niño o te toca defender a ese profesor en ese proceso educativo. Entonces, se probó que la maestra efectivamente no violentó a este niño y muchos profesores se unieron en el país y propusieron al Senado que se hiciera una ley en la que si un profesor, profesora, hubiese sido acusado, pues que esta persona fuera encarcelada. El Senado no quiso aceptar esa propuesta que se llamaba Ley Marta, porque decían que ya hay un derecho, que la falsedad en declaraciones, pues tiene efectos de sanciones legales. Sin embargo, el Congreso de Tlaxcala unificó criterios y ya sacaron la ley que si un profesor es acusado sin que se le pruebe, la persona que acusó sin la prueba se encarcelará. Ya está en el Estado.
ahora se está esperando que en Querétaro, este 15 de mayo del 2026, también está la propuesta para que Querétaro se apruebe una ley muy parecida a la de Tlaxcala. Y entonces esto se puede venir en cadena. Esperemos que todos los estados de la República empiecen a retomar lo que ya hizo Tlaxcala, lo que ya está a punto de tener Querétaro, y así se empiece a replicar. Porque los padres de familia a lo mejor no van a entender que su hijo que era de 10 de repente empieza a bajar 8, 7, 6, o definitivamente, pues como dice, no da una, puro 3. Entonces, es acusado el profesor, nos dice Annie Cordy, que pues siempre el profesor la lleva de perder en el malestar docente. Bueno, ese profesor puede ser acusado de que no atendió al alumno, porque siempre el quehacer docente es como el cuetero. Si el niño va muy bien, es atribuido a que los padres le ponen atención y le rechiflan. Si el niño va mal, se lo atribuyen que es por los maestros y le rechiflan. O sea, no se reconoce el trabajo del profesor. Pero si nos vamos a un juzgado, nosotros podemos exponer ahí que puede haber situaciones pedagógicas como que la atención monádica y diádica no se da, porque recordemos que cuando el alumno llega a la escuela, trae una cuestión monádica, trae cargando un costal de conflictos que vive en su casa. Llega a su escuela y no se puede concentrar porque trae el conflicto de que no hay que comer, hay violencia doméstica y los mismos problemas de aprendizaje que puede tener el niño, problemas de aprendizaje, dificultades en el aprendizaje, que por supuesto pudieran ser motivados por un fracaso escolar y esto derivar en una deserción escolar. Porque a veces no distinguimos que estos procesos son totalmente distintos. Los problemas de aprendizaje tienen que ver efectivamente con el niño, con el educando. Después vienen las dificultades en el aprendizaje. También tienen que ver con alumnos porque pudiera ser trisómico, pudiera tener espectro autista, pudiera ser, tener síndrome de Rett, entre otros que hoy se marcan como dificultades generales en el desarrollo, creo que así se le llama ahora. Y entonces, problemas de aprendizaje tienen que ver con el niño, psicológicos, de atención, entre otros. Las dificultades tienen que ver con la parte biológica. Tal vez cuando el niño nació, tuvo hipoxia, anoxia, un parto distóxico, hubo anoxia, pues esto que no pudo respirar a tiempo y por lo tanto va a tener por consecuencia TDA. Y si tuvo anoxia, ¿sí? Pues va a haber atetosis, eh, que son de las más duras, que están amarrados a su cuerpo. Yo tengo trabajando estas experiencias desde que ingresamos a la Secretaría de Educación en el Estado en educación especial, ¿sí? Entonces, imagínense, un espástico amarrado a su cuerpo, un atetósico que no puede comer, que lo tienes que llevar al baño. Esas son las dificultades en el aprendizaje, pero un mal diseño de la currícula, la planeación escolar o que los mismos maestros no lleven su bitácora puede ocasionar problemas porque no está registrando si ese niño se estaba durmiendo algunos días, si está muy violento, si en el patio agrede compañeros, bla, bla. Entonces esto sí nos puede aliviar teniendo tu bitácora para que le expongas cuando hay una revisión de un supervisor de que te están culpando de algo y tú vas a demostrar que posiblemente eso tiene que ver con tu dificultad en el aprendizaje, tiene que ver en tu problema de aprendizaje, pero si no tomaste en cuenta esto es debido a ti. Recordemos que el fracaso escolar tiene que ver con lo que sucede en la escuela, mala planeación, no tenemos adecuadas mallas curriculares, entre otras.
Y entonces esto puede hacer que los alumnos desercionen. Y esta deserción puede ser porque hay familias desintegradas. Muchos estados de la República, por ejemplo Michoacán, hay muchas familias desintegradas porque los padres se van a vivir a los Estados Unidos y prácticamente dejan a la familia y no hay quien pueda proveerles y entonces tiene que salir la madre de familia a trabajar, los niños quedan prácticamente al abandono y entonces no hay un buen desempeño. Pero también pudiera ser que el niño está experimentando gradientes. ¿Cuál es el gradiente? Que es como cuando nos subimos al elevador, asciende el elevador al piso que quieres, llegas al piso, pero primero hace como un bajón y se estabiliza para llegar al piso. Eso es lo que los padres de familia no van a entender, pero nosotros como pedagogos sí, que todo proceso educativo va a haber gradientes en el que el alumno va a tener una especie de retroceso, pero para impulsarse. Entonces, teniendo el conocimiento nosotros de conocer si tenemos una cuestión diádica, monádica, si existen gradientes, si el fracaso escolar es porque no estamos haciendo bien las planeaciones nosotros, o tiene que ver con su dificultad en el aprendizaje, su problema de aprendizaje, pero más porque no conocemos también la Ley General de Niños y Niñas Adolescentes para saber que si yo paro una escuela porque hay alta violencia por la criminalidad, no me pueden sancionar porque el primer deber que tengo es la protección de los niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Entonces, como se pueden dar cuenta, el trabajo que hace el pedagogo para abonar a la justicia es muy alto y de sumo interés para todos, porque todos los profesores nos pudieran llamar ante un juez para que hablemos cómo se dio ese proceso educativo y estaríamos actuando como pedagogos forenses. Aquí en esta lámina se pueden dar esto que hablaba yo de la evolución de la paidocentría, de este enfoque indiferenciado en que no se diferenciaba entre ser un niño y un adulto, porque el adulto siempre estaba hablando por el niño. Y luego está el enfoque tutelar, que solamente los adultos sabían que se le tenía que estar dando al niño. Era ahora sí a su contentillo. Y entonces en este enfoque de derechos ya ponemos al niño al centro, volvemos en este interés superior del niño, los niños, niñas, adolescentes como titulares de derechos plenos y sujetos de la autonomía progresiva. Ahora, mencionaba yo de los protocolos. En derecho se le llama economía procesal. Muchos de nosotros hacemos algo parecido a lo que es el protocolo, que son las rúbricas. En una rúbrica decimos, vas a hacer un ensayo, ponerle el título, te cuesta 2 puntos. Tu nombre, otros 2 puntos. El desarrollo, otros 2 puntos. La bibliografía, otros 2 puntos. Y la presentación es 2 puntos. Si falla una de estas, pues vas a ir quitando hasta que posiblemente se quede con 2 puntos. Entonces, esta rúbrica es muy parecida a lo que llamamos la economía procesal del protocolo. ¿Cómo tenemos que actuar si un niño, niña adolescente, a lo mejor no está poniendo atención a la clase? Tenemos que revisar si tiene un problema de aprendizaje, si es una dificultad, a lo mejor tiene mala audición, mala visión, tiene frenillo, piezas dentarias que no tiene y que salga el aire y por eso no puede haber una buena pronunciación. O, por ejemplo, lo que se da mucho en el preescolar y primario, que es la inversión. Por similitud, por ejemplo, la P por la Q, la B por la D, porque esto puede ser debido que hasta los 6 años se adquiere o se madura, digamos, lo que es la lateralidad. Antes no pueden definir derecha o izquierda. Y los mismos profesores tenemos la culpa porque les decimos,
A ver, niños, levanten su mano derecha. Sí, levanten su mano derecha. Y ahorita todos ustedes están viendo que yo levanto la izquierda porque estoy sirviendo de espejo, pero no tomamos en consideración esto. Entonces, si ya hay un problema de lateralidad para los alumnos y nosotros también los confundimos o obligamos a que utilicen cierta mano, contrariamos su lateralidad. Entonces, ahí a lo mejor tendríamos que revisar nuestros procesos de aprendizaje. Y entonces les digo, un juez te puede llamar para que tú participes en la oralidad y expliques si hay una responsabilidad con un docente, con una escuela, en el que no haya sido atendido bien ese alumno. Entonces, los profesores finalmente hacemos una interpretación de lo que sucede en el aula educativa. No somos técnicos, pero sí somos agentes científicos, somos especialistas que utilizamos métodos, técnicas y instrumentos para develar lo que está oculto en ese proceso educativo, porque el aula se puede convertir, agregándole una J antes, en una jaula educativa donde están todas las tensiones y se da el conflicto. Ahora, nosotros, al participar con los jueces, tenemos que, con el rigor que tenemos pedagógico, irle explicando, porque debemos ser unos comunicadores que seamos claros, que sepamos exponer, que dominemos la pedagogía, la didáctica. Solemos cometer errores muy graves, por ejemplo, decimos algunos, ¿verdad? Vamos a hacer una dinámica grupal. Y yo digo, caramba, ¿qué pasa? No es una dinámica grupal, es una técnica grupal. Por ejemplo, Phil 66, 6 minutos, 6 personas se juntan para que expongan 1 por minuto en ese equipo. Utilizamos una técnica de grupos para que expongan. Lo que se da en ese movimiento, movimiento, es lo que explicaría la dinámica que se hizo, pero solemos utilizar mal los términos pedagógicos. Y por supuesto, si utilizas mal un término, pues los resultados no van a ser lo que tú esperabas, ¿no? Aquí, en esta diapositiva nomás que se me alenta la computadora, ¿sí? Volvemos. Todo esto es en el interés superior de la niñez, como un lente jurídico, donde se va a meter para que haya este espectro de atención. Y algo que vamos a conocer en el artículo 4 constitucional, que tiene que ver con el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, en un derecho sustantivo. Es decir, la consideración primordial, ineludible, el desarrollo integral y el ejercicio pleno de derechos son el fin último de toda decisión estatal o privada. El principio interpretativo, ante múltiples interpretaciones de una norma, el juez está obligado a elegir aquella que proteja con mayor efectividad a la niña, al niño o al adolescente. Norma de procedimiento. Exige garantías procesales adaptadas, flexibilización de normas, suplencia de la queja y debido proceso libre de revictimización. Por ejemplo, cuando un niño en alguna escuela fue víctima, por decir, de violencia sexual, pues al niño tendrá que privilegiarse una entrevista en un interrogatorio para que pueda dar cuenta qué es lo que pasó. A muchos niños se les acusa de que están mintiendo, de que un adulto lo violentó sexualmente. Porque le van a preguntar, ¿cuándo fue, cómo fue y dónde fue? Obvio,
que aquí sí tenemos que recurrir a 3 pedagogos, ¿sí? Primero, tenemos que irnos eh, a la, ay, 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 a Piaget, ¿sí? Con los estadios que existen. Por lo regular, hay mucha violencia en preescolar y primaria. Entonces, si tú le preguntas a un niño dónde fue, cuándo fue y cómo fue, no te lo vas a ver, no te lo vas a ver explicar porque él está en las operaciones concretas. No vas a ver qué día fue porque todavía no sabe distinguir de un día a otro día de lugares. Para ello tenemos que recurrir entonces a Ausbel para ver lo significativo, porque solamente lo que nos es significativo lo aprendemos. Y también ver el contexto con Vygotsky. Un ejemplo que suelo utilizar es de un niño que dice que su profesor lo victimó sexualmente, introdujo su dedo en una parte de su cuerpo, ¿sí? Entonces llaman al profesor ante el niño y le dice, a ver, dinos qué te hizo este profesor. Y el niño, obvio, que va a enmudecer. Ahí ya lo está revictimizando la directora. Ahí está cayendo ella en un problema legal de revictimizar, porque no lo puede confrontar con el adulto. Pero bueno, esta profesora vamos a pensar que sí está preparada y estudió los protocolos escolares y estudió el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y estudió la Ley General de Niños, Niñas, Adolescentes. Entonces va a decir, aquí tengo que recurrir a Ausbel en lo significativo. A ver, el niño me está diciendo o está diciendo que este profesor le hizo esa violencia en Navidad. Y lo está diciendo en pleno mayo. Pues ya pasaron 5 meses, ¿cómo que pasó en mayo y dice que fue Navidad? Dice apenas el otro día, ¿no? Refiriéndose en esa semana. Entonces, ella pensando en Ausbel, dice, a ver, llévame donde sucedió esto. Y va el niño a una bodega de la escuela, abren la puerta de la bodega y lo primero que se ve ahí son escarchas, el pino de Navidad, todas las cuestiones de motivos navideños. Entonces el niño, como estaba en un estadio concreto, y esta parte de Osbel, pues el niño dice Navidad, refiriéndose porque todo lo que sean esferas quiere referirse que es Navidad. Entonces se ve el contexto con Vygotsky, y entonces efectivamente un niño no miente. Ahora, el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia dice, si un niño, niña o adolescente que ha dicho que ha sido víctima de violencia sexual, física o verbal, tú debes dar por hecho. Artículo número 6. No debes dudar para nada. Se debe dar por hecho lo que te dijo el niño. Entonces habrá el procedimiento para que se vea eso que te está diciendo el niño, niña o adolescente. Bueno, para ir cerrando, las ciencias forenses como escudo protector. Las que utilizamos básicamente para poder atender en un peritaje pedagógico en la medicina forense, la exploración física de ese niño, niña, adolescente, es una documentación física objetiva, análisis de lesiones, resguardar la violencia biológica en el caso que haya habido una violencia sexual, la psicológica, análisis de trauma, evaluación de apego, diagnóstico de daño emocional y mecanismos de defensa. Y tenemos el trabajo social, ver si viene de una familia disfuncional, desintegrada, hacer la
dinámica, cómo se mueve esa familia en la parte endógena y exógena. Y bueno, todo esto hace que el peritaje pedagógico sea el puente traductor, evalúa el desarrollo cognitivo, la etapa de aprendizaje y traduce la capacidad de comprensión de los niños, niñas o adolescentes al idioma técnico del juez, para que no se revictimice. Y así estamos hablando de lo que tenemos que propiciar, una justicia adaptada a los niños, niñas y adolescentes. Pues espero sus comentarios, preguntas y agradeciendo la, la invitación. Gracias. Muchas gracias, doctor Víctor. A mí en lo particular me ha parecido muy interesante esta presentación. No sé si los compañeros quisieran redactar alguna pregunta o tomamos el tiempo y la hacemos directamente aquí con su cámara y micrófono prendido. Favor de levantar la mano quien quiera hacer una pregunta o comentario, por favor. A ver, maestro Francisco Enrique, por favor. Buenas tardes, muchas gracias. Muy sumamente interesante, definitivamente la conferencia, ¿no? Porque hay aspecto, doctor Víctor, que desconocemos. Laboro en educación superior en la Escuela Normal Oficial Dora Madero de Parras de la Fuente, Coahuila. La institución es pública, la sostiene el gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza. Y si me permite, plantear la siguiente situación. Eh, Hace alrededor de 2 meses aproximadamente, eh, se me denunció públicamente a través de medios de comunicación, no necesariamente oficiales, de esos medios eh, que son a través de redes sociales, particularmente Facebook, por parte de una madre de familia de una estudiante de quinto semestre que obviamente ya es mayor de edad, y se me acusó una serie de situaciones bastante graves. eh, el gobierno del estado intervino y solamente me pidieron el expediente de por qué no había acreditado, es decir, por qué había reprobado, aunque ya el término no existe como tal en el plan 2022, y solamente me pidieron todo, ¿no? Toda la evidencia, y ahí quedó. O sea, la estudiante se fue al proceso de regularización, y, y al irse al proceso de regularización, a mí me excluyen ya. O sea, el jurídico, el gobierno del Estado jamás me citó, jamás hubo una acusación por parte de ellos ni demás. Este, Sin embargo, me excluyen del proceso de regularización. Es decir, otra persona funge, o sea, en mi rol como docente, y después me mandan a hablar a control escolar. Dice, ahora sí firma, ¿no? Porque ya le asignaron evaluaciones al estudiante en el proceso de la regularización. Bueno, ya para cerrar, eh, la persona desde el primer día está sentado en actas y demás ya quería desistirse. Al punto que llegó, ya cuando vio que esto había escalado y que obviamente Secretaría a mí no me iba a acusar de nada y nunca hubo un citatorio ni nada del jurídico, me dice, bueno, ¿saben qué? Desisto de los recursos mediáticos, de los medios de comunicación, siempre y cuando me le asignen un 10 o un 9 a mi hija. Y lo dice, bueno, si no, hasta un 8. Y ahí quedó, ¿no? O sea, de hecho, el jurídico de ambas partes sí me contactaron, me dijeron, no va a haber nada contra ti, o sea, está todo el expediente. Y ya había un antecedente en tercer semestre de ella. La pregunta que yo planteo en este sentido es, eh, ¿qué, qué puedo hacer yo en este sentido? Porque realmente nunca se comprobó todo lo que se dijo contra mí. La estudiante se fue al proceso de acreditación, lo aprueba en la primera oportunidad, no soy yo quien participa porque me excluyen, y las normas de control son federales. Gracias, doctor. Gracias por la pregunta, muy, muy interesante y que creo que es muy, como muy constante esto que está pasando, que ahora los alumnos
hablando en general, con esta exposición que hace de amenaza, de publicar o incluso de acusar a veces de que fueron violentadas sexualmente, se han entendido estos derechos. También vuelvo a decir, en la medida que nosotros protejamos a los niños y niñas adolescentes, es directa proporcional a nuestro apoyo. Evidentemente que ahí sí se puede levantar una denuncia, pero nosotros a veces tememos que presentarnos ante una autoridad, pues podamos llevarla de perder. Creo que yo les había dicho de un instrumento que nosotros prácticamente es este, nuestro escudo protector, que es la bitácora. A veces varios profesores se quejan de que algún compañero, sea hombre o sea mujer, estuvo acosándola o que un alumno se la agredió, pero nosotros cuando el profesor dice, no, antes ese alumno me escupió, me dijo esto cuando yo le solicité tal trabajo, y uno les dice, ¿en dónde está? ¿Dónde está tu bitácora? Entonces, si nosotros vamos guardando una bitácora, haciendo un registro de lo que pasa en tu día escolar, ese puede ser el gran escudo que tenemos nosotros para defendernos. Porque ahí tú vas a llevar los antecedentes. Miren, les voy a contar un caso sumamente grave. En una escuela se acusó ante los medios de difusión que una niña había sido, así se la nota en los periódicos, una niña había sido brutalmente golpeada en una escuela federal aquí en Michoacán. Yo como comunicador que participo en medios noticiosos, me molestó porque como profesor también sé cómo se las gastan madres de familia. Entonces, ¿por qué ahí hubo una violación de la madre de familia? Si la niña le dijo supuestamente que había sido violentada físicamente, les dije que el artículo 122 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice, si sabes, te contaron o viste que una persona ha sido violentada física, verbal o sexualmente, lo debo dar a conocer a una autoridad de inmediato. ¿Por qué la madre de familia, en el momento que le comunicó la niña que había sido supuestamente brutalmente golpeada, por qué se va a un medio de comunicación y no directamente comunicarlo a una fiscalía? Pero por el otro lado, el medio de comunicación dijo que la alumna fulana de tal, de la escuela fulana de tal, había sido brutalmente golpeada. El artículo 175, 76 y 70, no, 78, 77 y 76 de la Ley General de Niños, Niños, Adolescentes. Si tú exhibes el nombre, fotografía de un niño, niña, adolescente, vas a pagar una multita porque no podemos exhibir nombres, decirlos en un medio de comunicación y fotografías. Y a veces profesores también suben fotografías para Facebook de lo que están haciendo. Es un grave delito. ¿Por qué? Porque ¿sabes cuánto van a pagar, compañero? Van a pagar de 8 a 16 millones de pesos. Ya estoy haciendo la traducción de UMAS, ¿sí? Entonces, en ese medio de comunicación yo dije, ¿por qué la madre no lo comunicó a la autoridad? ¿Sí? Debió hacerlo. Pero al momento que ya estaba saliendo un medio de comunicación, dije que el fiscal estaba obligado, que ya estaba sabiendo de esa niña y llamaran de inmediato a la madre de familia para que dijera qué pasó con la niña. ¿Qué pasó? Cuando la manda a llamar la fiscalía, la madre dice, no, sí ingresó al hospital, pero porque llevaba apendicitis y estaba acusando a toda una escuela. Esa escuela entró en un grave problema. Voy a resumir el caso porque tengo el tiempo encima. Compañeros, 15 días después salió que en la ciudad de Morelia, en una colonia que se llama Prados Verdes, una persona del sexo masculino desvivió a la esposa
y a sus dos hijas y posteriormente se desvivió él. Adivinen dónde trabajaba el que privó, desvivió a las dos hijas, a la esposa y él. Adivinen dónde trabajaba. Rápido. En la escuela donde se denunció que una niña había sido brutalmente golpeada. Ese análisis no lo hicieron. Yo porque hablé de ese caso, fui a esa escuela a decirles del derecho a los compañeros de lo que no hicieron, entonces los compañeros se tranquilizaron. Pero en la criminología existe algo que se llama el chivo expiatorio. Hay ciertos compañeros que reciben todas esas tensiones y esta es una hipótesis mía. Ese profesor absorbió toda esa tensión 15 días antes y ¿dónde terminó? Varias de las dificultades que nosotros tenemos en la escuela, con los familiares, con los compañeros, son todas las tensiones que recibimos en las escuelas. Por algo, el sector más vulnerable para el burnout, que espero que el doctor Luis Felipe Elzaeli González, como hablaba el doctor Arturo Barraza, pudiera darnos una cátedra sobre este tema que ha estudiado de forma maravillosa, de cómo nos estamos quemando por dentro. Por fuera pareceríamos que estamos completos, pero por dentro estamos totalmente destruidos, porque si tú tienes problemas con tu pareja, con tus hijos, imagínate, llegas a una escuela y recibes 30 dificultades que los padres van a ir a vaciar y no responsabilizarse de lo que está pasando con sus hijos, y la salida fácil para liberarse es que sucedió en la escuela. Les recomiendo mucho leer el libro de El malestar docente de Annie Cordy. Es un libro maravilloso que no tuve tiempo de exponerlo, pero espero haber dado contestación, maestro. Muchas gracias. La compañera Magdalena Hernández Valdés hace un comentario en el chat. Dice que es un tema de gran relevancia, situaciones que cada vez se han vuelto más comunes, y luego hace un comentario hasta dónde inician los derechos de los alumnos y de nosotros como docentes. Y vuelve a manifestar la importancia de las bitácoras para evidenciar en su momento algo que implique cuestiones jurídicas. No sé si tenemos comentario para alguna pregunta, algún comentario adicional. Perdón, nada más agregar, eh, elaboré un manual para varios de estos casos que se van haciendo. Primero lo hice como un protocolo para atender la trata de personas y después la migración interna forzada que está sucediendo en varios estados. Y de protocolo lo pasé a que se hiciera un manual. Se los voy a compartir, es un documento público donde los compañeros ahora sí se lo pueden agarrar de manual, como es el manual, y ahí, a ver, un alumno me acusó, a ver qué aplica. Ahí no pongo, no trato de convertirlos en abogados, pero sí saco qué artículo te va a ayudar. ¿Qué puede ser que está en el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia? ¿Qué pasa con el protocolo para juzgar con perspectiva de discapacidad? ¿Qué pasa para actuar con el protocolo para juzgar con perspectiva de interculturalidad? ¿Cómo podemos aplicar la Ley General de Niños, Niñas, Adolescentes? ¿Cómo podemos aplicar la Ley General de Educación? ¿Cómo podemos aplicar, este, hacer la ponderación de derechos? Como esto que les digo, ¿cómo podemos generar un documento para que se firme y tú no tengas responsabilidades? Ahora, hay un libro que hizo tu servidor por allá de 2018, que es la perfilación, la perfilación en las redes sociales, ¿sí? Esto de que la gente empieza a publicar y si podemos ahí prever una conducta antisocial. Entonces, ahí podemos nosotros también tener cuidado qué posteamos, qué no posteamos, que puede servir para esta acusación que tuvo esta persona. Y podemos tomar fotos de captura y llevarlos ante la oralidad, que todo precisamente tiene que ser llevado a un juez y probar que está siendo víctima de acusaciones infundadas, o podemos ver la personalidad que se va generando en estas personas. Este artículo está publicado en la revista Spotpain
del caso de Anastasia Lutsenko-Masner. La perfilación criminal por medio de las redes sociales se llama así el libro, y creo que por ahí en Google Académico pueden descargar en PDF y varios artículos sobre la maldad docente. Mi tesis doctoral precisamente así se llama, la perversión docente, pero ambos, ¿no? Lo que sucede en esa dinámica. Gracias. Creo que sería de muchísima ayuda, doctor, si comparte estos documentos con nosotros, sobre todo de protección. ¿Algún comentario adicional o procedemos a terminar? Muy bien, ya nos comparte la maestra Magdalena una liga para eso. Pues doctor Víctor Gutiérrez, muchas gracias. He disfrutado muchísimo esta conferencia. Concuerdo muchísimo con lo que usted ha presentado el día de hoy. Tenemos mucha responsabilidad como docentes en todo lo que sucede. Sí llevamos cargando generaciones de historia de nuestro actuar y tenemos mucha responsabilidad, y creo que también deberíamos de tener mucho reconocimiento, porque de la misma manera como algo de lo que hacemos influye en todos los alumnos, también para mal, también influirá para bien. Y entonces invitar a los compañeros a seguir esforzándonos por lograr que nuestros mismos niños, niñas y adolescentes puedan desarrollarse de la mejor manera, sobre todo para convivir en una sociedad que se ha vuelto cada vez más difícil. Muchas gracias, doctor. Les recordamos a los compañeros que la próxima conferencia está programada para el día 25 de marzo e iniciará a las 5 de la tarde. Los aplausos se manifiestan aquí, doctor. Muchas gracias nuevamente. Y agradecer también a la Red Internacional de Investigadores en Educación, Salud Psicosocial y Tecnología por este ciclo de conferencias que nos están yendo de maravilla. Muchas gracias a todos.